mirar con ustedes. Con el otro grupo había empezado a trabajar lo que era backend, ¿sí? Nosotros venimos trabajando lo que es frontend y hemos visto durante, digamos, la unidad 1, vimos que había diferentes formas de trabajar frontend. Una es trabajar sin el framework de Angular, donde simplemente trabajamos el index, HTML, CSS y JavaScript directamente. Pero vemos que dependiendo de la empresa al cual nosotros estemos trabajando, la estructura puede cambiar. Entonces, quizás ya no trabajen directamente con JS, sino que tienen TypeScript, ¿sí? Entonces, fue cuando empezamos a incorporar dentro del HTML TypeScript, ¿sí? Y el TypeScript, pues básicamente lo que hacía era pasarlo, era como, digámoslo así, un traductor lo que hacía era traducirlo a JavaScript y también vimos las hojas de estilos que ya se usa lo que es preprocesador. Entonces luego pasamos a Angular, ¿sí? Donde Angular ya es un framework como tal que trabaja al lado desde frontend, pero desde el lado de backend, entonces necesitamos saber cómo se trabaja, ¿sí? Que también existe, digamos, otra de las profesiones que son, uno es desarrollador o ingeniero en frontend y el otro es el ingeniero backend. El ingeniero backend no solamente debe saber lo que es un lenguaje de programación, ¿sí? También debe conocer el servidor o la arquitectura, cómo está toda la parte software, ¿sí? En esa parte. Déjenme, admito a alguien. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a ver hoy una arquitectura cliente-servidor, es decir, que mi equipo va a estar como servidor y cliente debe ser que varios usuarios puedan acceder de manera de cliente, ¿sí? Obviamente tendría que armar una red local para que desde otro computador pudiera entrar a través, digamos, como un cliente como tal. Entonces, nosotros para configurar, porque normalmente lo que hemos hecho con Angular es correr un comando que se llama ngserver y lo que hace es simular que si fuera un servidor web y nos carga siempre el localhost, 2 puntos y un número de puerto aleatorio. Entonces, un servidor como tal, ¿qué necesita? Un servidor como tal necesita tener algo que se llama Apache, ¿sí? Entonces, normalmente yo en este caso tengo Apache instalado en mi equipo, ¿sí? Entonces, para sistemas Mac, por ejemplo, uno le puede dar brew, install Apache o para Windows, vamos a entrar a Apache. Apache es una aplicación que lo que hace es convertir, es un servicio que hace funcionar de que sea el equipo trabaje como un servidor web, ¿sí? Hay otras aplicaciones. Entonces voy a colocar Apache. Profe, no se ve la pantalla, lo que está mostrando. No se ve la pantalla, No vale. se ve nada. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Aquí. ¿Ya me pueden ver la pantalla o sigue igual? Se ve negro. Ah, como la otra vez. Deme un segundo. Vuelvo de nuevo. Y acá, ahora sí pueden ver. Sí, ahora sí, profe. Vale. Entonces, lo que les decía, normalmente los servidores trabajan con sistema operativo Linux, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, vamos es a trabajar como si fuera un sistema operativo Linux. Ustedes también pueden lo que es virtualizar un servidor o virtualizar una máquina e instalar Linux y a la misma vez instalar Apache. Entonces, lo que les decía, en Windows normalmente también uno puede trabajar un servidor web, pero en Windows tiene algo que se llama Internet Information Server, ¿sí? Cuando uno instala el Windows, no todos los Windows tienen el Internet Information Server, que actúa las veces de servidor, ¿sí? Y uno puede configurar un servidor en Windows, pero digamos que cuando se configura un servidor con un sistema operativo Windows, básicamente lo que sucede es que ya no se trabajarían con, por ejemplo, viene por default
no trabajar el lenguaje de programación de PHP, sino que ahí trabajan con un lenguaje de programación que se llama ASP.NET, ¿sí? Que básicamente puede ser el mismo Visual Studio que trae Visual Basic, SwiftUI y viene uno que se llama ASP.NET y este se trabaja cuando son sistemas operativos Windows. Normalmente los que trabajan en Linux, cuando uno instala Apache, voy a buscar Apache acá, creo que es Apache ORG. Cuando uno instala Apache, la instalación puede cambiar dependiendo del sistema operativo. Entonces, en Mac uno lo puede instalar por comandos. En Windows, si no mal recuerdo, lo que se hace es descargar. Aquí en un load hay un repositorio donde tiene las diferentes versiones. Creo que me fui mal. Era aquí en mi ROPS. Vamos a darle aquí en distribución otra vez. Creo que leí mal acá. Y acá él tiene diferentes distribuciones. Estas es todas las versiones, no todas, sino todo lo que contiene lo que es Apache. Y las versiones de instalación tiene, digamos, una manera de instalar por comandos. Uno lo puede hacer con Windows, pues con Linux le puede decir apt-get Apache o con Windows realmente, nunca lo he hecho, pero ahí debe descargarse las versiones de Apache. ¿Sí? Es muy complicado con Windows, digamos, esa parte de instalación. Casi siempre lo que les digo, Apache funciona con sistemas operativos Linux. Ya les hablo de SAN, que Gonzalo me dijo, ya les hablo de otra, de que es SAN como tal. Bien, entonces yo en este caso que hice, instalé Apache. Entonces miremos un poco lo que tiene Apache como tal. Apache, de por sí, uno lo puede, digamos, voy a habilitarlo, ¿sí? En este caso voy a entrar como modo sudo para que me lo permita habilitar. Y aquí, que ya los tengo, voy a empezar Apache. Le digo sudo apache ctl start, es decir, que voy a levantar el servicio web. Una vez que he levantado el servicio web, entonces yo me puedo conectar a través de localhost, el puerto 8080, ¿sí? Entonces, aquí está habilitado el puerto 8080 y me está abriendo un directorio por default. Este directorio es el que yo configuré. Uno puede entrar a un archivo de configuración de Apache. Cuando corre Apache, siempre está corriendo un archivo que se llama el httpd-conf. Voy a abrirlo, ¿sí? Voy primero a probar Apache para que podamos abrir ese archivo de configuración. Este archivo de configuración, por default, se encuentra en esta ruta, ¿sí? Porque es donde me instaló Apache. O sea, son directorios básicamente ocultos, o sea, que yo no los puedo ver desde modo visual. La manera como uno interactúa con el servidor casi siempre cuando se conecta, porque los servidores normalmente uno se conecta, es a través de certificados, ¿sí? Y se conecta a través de terminal, pero básicamente esa conexión es a través de comandos. La interacción con el servidor no es interfase gráfica, porque básicamente lo que tienen es, por decirlo, la CPU corriendo en los diferentes data centers. ¿Sí? El data center básicamente es un centro de datos donde tienen varios servidores y son los famosos cuando venden esos servicios de hosting o que uno va a alquilar un servidor web, ¿sí? Donde alquila un servidor físico, pero el data center no se encuentra de manera física, digamos, en Chile, sino que se encuentra data center dependiendo en Estados Unidos o en ciertos países, ¿sí? Como tal. Entonces, la manera de conectarse es a través de la terminal, ¿sí? O a modo de línea de comandos. Entonces, para uno entrar a este archivo, ya volviendo a Apache, yo puedo configurar a través de este archivo. Este es el archivo. Y en este archivo yo puedo configurar el puerto. Entonces, el puerto
con el que quiero que habla es el 8080 que tiene por default. Uno lo puede modificar, en este caso tiene por default. Tiene unos archivos de configuración que cuando uno instala Apache debe configurar, o sea, Apache solamente hace para que me funcione, es decir, tenga un nombre y tenga un número de puerto. Por default los sitios web tienen una URL y un puerto, sino que el puerto por default siempre son el 8000, como el correo HTTPD, ¿sí? Pero en este caso uno lo puede configurar. Entonces, los mismos, ellos nomás corren para poder funcionar las páginas HTML, CSS y lo que son JavaScript, que es lo que corre desde el lado del cliente. Pero para que me funcione un lenguaje de programación, dependiendo de cómo voy a trabajar el backend, debo configurarlo. Normalmente Apache suele configurar con PHP, entonces aquí normalmente se debe instalar también PHP y se debe configurar en Apache el archivo o el módulo para trabajar PHP. Entonces, primero miremos la estructura de que tiene Apache. Como les dije aquí tiene algo que se llama un listen 8080, que ese es por el puerto por default que está abriendo, ¿sí? O sea que si yo le coloco 8000, obviamente él no va a leer. Entonces tiene que ser el puerto 8080. Bien, bueno, ahí es porque lo tengo en stock, por eso ya no me corre, porque yo paré Apache para poder abrir ese archivo. Cualquier cambio que se haga sobre este archivo, siempre hay que volver a reiniciar Apache para que él tome los cambios. Entonces, en este caso, bajo más, esos son todos los módulos que tiene Apache. Y si ustedes ven, hay un numeral, esto quiere decir el comentario. ¿Sí? Es un archivo de configuración que siempre está corriendo cuando está corriendo o está arriba el servicio de Apache. Y normalmente así se hace cuando se cae un sitio web. Entonces uno que dice puede ser error del servicio de Apache, entonces le toca a uno reiniciar Apache para levantar todo, ¿sí? Porque puede haber un error, digamos, en la parte del servidor web. Entonces toca reiniciar Apache, bases de datos, dependiendo de cómo le tiene, etcétera. Y todo eso se hace por línea de comandos. Entonces sigo más acá. Si ustedes ven acá abajo, voy a bajar. Acá me dice el server name, que también lo puedo configurar y lo puedo cambiar. Por default yo le tengo el localhost. Y la ruta donde yo quiero que va a leer todas mis fuentes. Normalmente suele ubicarse en esta ruta, acompañada USR local var www. ¿Sí? Entonces, si yo la quiero, yo la había cambiado, voy a comentar esto y voy a dejar que mi document root, el document root está diciendo el directorio raíz donde va a leer cuando corra el localhost. ¿Sí? Y esto usualmente es importante porque normalmente estas rutas por defectos, casi siempre el directorio se llama www. Cuando uno accede, por ejemplo, desde línea de comandos para buscar esa ruta de los archivos de un servidor. Entonces, en este caso voy a configurar el document root, voy a comentar este que tenía por default y este me está diciendo acá lo mismo. Voy a comentar este de abajo. Y este que yo tengo, voy a dejar estos dos, que estos son los que venían por default. ¿Sí? Entonces vamos a ir a esa ruta ahora para mirar que ahí están los archivos. Estos directorios, lo que les dije, uno los puede configurar por default. Apache viene con esta ruta. Estos yo los entré y los configuré, que eso es lo que me aparecía en la ruta de directorios. También en Apache uno configura el nombre del archivo como debe llamarse. Entonces, ¿se acuerdan que a inicios de clase yo les decía que siempre la página principal debería llamarse el index.html? Porque por default, cuando lee el directorio y ahí se encuentran todas las fuentes de mi sitio web, lo que va a leer es el index.html. ¿Sí? Entonces, por default, Apache le dice cuál es el directorio index o el directorio raíz o, perdón, el archivo raíz que va a llamar. Entonces uno le coloca index.html y este index.php se tuvo que adicionar cuando se instaló PHP, ¿sí? Entonces,
¿Por qué? Porque un archivo principal también puede llamarse index.php, es decir, mi página es un PHP y no un HTML, y yo puedo hacer eso. Luego viene, dentro de ese HTTP-conf, pues vienen muchas más cosas. Realmente esas, digamos, son como las primeras. Viene también pues la configuración de los errores, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si me dio un error 404, entonces yo lo que voy a hacer es que redireccione hacia una página donde siempre voy a mostrarle un determinado mensaje, ¿sí? Eso también se puede hacer y esto es lo que aparece acá, los números de los errores. El 404, que es cuando no es una página encontrada, y otro tipo de errores como el 402 o el 500. Hay otras, como les dije, vamos a hacer ese cambio que ya hicimos de la ruta. Y PHP, para instalar PHP, se instala PHP y hay que colocar un módulo, ya hablamos de esto, voy a salvarlo para que podamos mirar cómo funciona al cambiar la ruta. Entonces ya hicimos esos cambios y lo que voy a hacer es arrancar Apache, start. Y cuando arranca Apache, entonces vemos que él va a leer otra página que es básicamente una ruta. Entonces vamos a mirar esa ruta. Voy a volver a abrir este porque se me olvidó el nombre de la ruta completa. Entonces vamos a ir acá, donde aquí. Entonces vamos a ubicarnos acá. En todo este directorio. Y vamos a mirar qué es lo que tiene ahí. Entonces ahí simplemente tiene un index.html, ¿sí? Tiene un index.html. Entonces voy a decirle, voy a abrir. Voy a decirle toda esta ruta, voy a abrir el archivo. Y voy a decirle que abre el index.html, pero me lo va a abrir pues en un directorio. Este es el index.html. O sea, está bloqueado porque básicamente yo no lo tengo con permisos, ¿sí? Entonces aquí me dice no lo puede abrir, está bloqueado, ¿sí? Y cuando nosotros cambiamos, entonces cuando vamos a hacer el cambio, por ejemplo, voy a cambiar de nuevo. Voy a colocar acá, de nuevo le voy a decir sudo stop para poder hacer de nuevo este cambio, de que no sea sino una ruta donde yo pueda verla visualmente, ¿sí? En este caso, pueda editarla, que está en repositorios, en mi directorio, y lo que voy a hacer es empezar. Entonces, ahí ya cambia en esta ruta. De repositorios yo tengo otros directorios, entonces no tengo el index.html, por eso no me abre nada por default, sino esta ruta. Y normalmente esto debería estar restringido, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces en algunas URLs, por ejemplo, ciertos directorios que uno entra a veces, qué sé yo, así, uno va navegando, ¿sí? Y va viendo línea de directorios, lo cual tampoco es permitido, pero luego ya vemos cómo uno puede restringir esto. Entonces, una opción es restringirla por permisos, otro es manejando un archivo que se llama htaccess, ¿sí? Donde uno deshabilita que ciertas funcionalidades de directorios no pueda verlo desde el lado del cliente, que no está permitido. Entonces, si un cliente entrara desde localhost, yo no tuviera un index, lo que va a hacer es ver todos los directorios que yo tengo y esa es una forma, digamos, de tener insegura de que pueden básicamente hackearme, ¿sí? O encontrar todas mis rutas que yo tengo. Bien. Bien, este archivo httpdconf, voy a buscar en este, es el archivo PHP. Entonces, en el PHP hay que instalar un módulo, ¿sí? Este módulo que ven aquí. Para instalar PHP, básicamente
uno le instala PHP. ¿Dónde puedo instalar PHP? Entro a la página de PHP, ¿sí? Que esa es la página oficial como tal. Y aquí en la parte de download, ¿sí? Tiene las diferentes versiones. Yo tengo instalada la 8.0. Si ustedes ven, hay diferentes versiones, ¿sí? Entonces también hay una versión para Windows, ¿sí? Si uno tiene un Internet Information Server en Windows, ¿sí? Que casi siempre es la que funciona con ese sistema operativo en Windows, y puedo instalar, es decir, puedo tener Internet Information Server y puedo tener PHP, es decir, que cuando entra a localhost puede leer fuentes de archivos PHP, ¿sí? Por default, el Windows, como les decía, tiene ASP o ASPX, ¿sí? Que es muy parecido a Visual Basic. Bien, entonces en esta parte voy a darle información sobre PHP. Creo que era Brew. Ya. Voy a salirme de sudo. Voy a cerrar esta terminal y voy a abrir otra. Y voy a darle Brew Info PHP. Entonces, yo tengo aquí ya instalado PHP. Cuando yo instalé PHP, básicamente, él me dice, debe tener para habilitar PHP en Apache, ¿sí? Usted debe seguir, digamos, lo siguiente. Debe abrir el http-conf y debe colocar esta línea, ¿sí? Y esta línea es básicamente la que aparece aquí, ¿sí? Debo cargar un módulo, debo habilitar el módulo PHP. Y debo configurar también en este directorio agregar index.php, ¿sí? Y a la misma vez debo PHP, o sea, así como Apache tiene un archivo de configuración, PHP también tiene un archivo de configuración y se encuentra en esta ruta, ¿sí? Entonces vamos a ver qué tiene esa ruta de configuración. Esta ruta de configuración, PHP init, ¿sí? Vamos a abrirlo. Este archivo de configuración es el que me permite, ¿para qué sirve este archivo de configuración? Yo debo entrar y debo saber cómo manejarlo porque muchas veces, por ejemplo, ¿cómo es usualmente una arquitectura servidor? Es donde yo tengo el servidor web, que es con Apache, pero también tengo habilitado para los datos una base de datos, ¿sí? Entonces, una base de datos puede ser MySQL, puede ser Postgres, ¿sí? Puede ser SQLite, o sea, la que yo ya tenga por default, ¿sí? Instalada. Usualmente suele tenerse casi siempre MySQL o SQL Postgres, ¿sí? Yo tengo aquí Postgres SQL, ¿sí? Para Postgres SQL yo instalé lo mismo, instalé Postgres, ¿sí? Para instalar Postgres, vamos a entrar a la página de Postgres, aquí. Puedo bajar y él tiene también diferentes instaladores para diferentes sistemas operativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo debo conectar en el backend que se encuentra el lenguaje de programación, pero se encuentran también lo que es los datos. Entonces yo debo conectar a través de ese lenguaje de programación, poderme conectar a los datos, ¿sí? Y eso lo puedo hacer a través ya sea de PHP en este caso o ASP si queremos hacerlo, por ejemplo, con Windows, ¿sí? Entonces, en este caso, yo ya tengo Postgres instalado y Postgres se instala como si fuera un servidor de base de datos, ¿sí? Entonces, yo puedo inclusive entrar a Postgres a través de comandos, ¿sí? En este caso, yo instalé el pgadmin, que es un cliente, es el que permite, es una aplicación cliente que permite conectarse a la base de datos de Postgres. Entonces, este cliente, inclusive me pregunta acá la clave, porque usualmente también para la base de datos, él genera, hay cuentas, digamos, uno no suele utilizar la cuenta root, ¿sí? Entonces, por default, no suele utilizar la cuenta root que trae por default Postgres porque viene diferentes tipos de usuarios.
y cada usuario, digamos, tiene unos roles y tiene unos permisos, ¿sí? Entonces, esa cuenta, digamos, es la que luego me va a permitir con esa clave conectarme a la base de datos a través de PHP. Entonces, para conectarme a esa base de datos, para no desviarme de la conversación, yo debo configurar en PHP el motor de la base de datos, ¿sí? Eso también hay que configurarlo, en este caso PHP INI, porque el que se va a conectar a la base de datos no va a ser Apache. Apache es el que va a permitir que el PHP pueda compilarse o correrse. Pero PHP es el responsable de conectarse a la base de datos. Entonces, yo en este caso necesito habilitar el módulo de Postgres. Entonces, acá básicamente, este es PHP INI y hay otros módulos que posiblemente uno puede correr. Por acá voy a buscar de manera rápida para no desviarme. Edición, buscar. Vamos a ver si lo vemos como PG. Acá está. Debo deshabilitar acá los comentarios, son como punto y coma. Entonces, debo habilitar la extensión PGSQL, que básicamente es el que me permite instalar o habilitar el módulo para trabajar con un motor de base de datos de Postgres SQL. Y si ustedes ven acá, aquí hay otro que se llama SQLite. SQLite es otra base de datos. Usualmente esta es una base de datos pequeña que suele utilizarse más que todo en los dispositivos móviles, ¿sí? Entonces, uno puede tener bases de datos en los dispositivos móviles, pero esa base de datos suele guardarse configuración quizás de la aplicación, información muy pequeña, porque esa base de datos tiene que ser pequeña porque el dispositivo móvil se llena muy rápido, la memoria es muy pequeña, ¿sí? Inclusive Django tiene por default esta base de datos. Esta base de datos es más liviana, tiene inclusive para configuración de MySQL, ¿sí? Porque normalmente, casi siempre, los servidores o los servicios de hosting que se venden vienen instalado Apache, vienen instalado MySQL, ¿sí? La base de datos MySQL, y trabajan con lenguaje de programación PHP, ¿sí? Que es open source, y el servidor es Linux. Luego, aquí hay otros drivers para conectarse a la base de datos y también está para conectarse, por ejemplo, a Oracle, si es una base de datos mucho más empresarial, ¿sí? Y también SQL Server, que funciona SQL Server más en una base de datos con sistema operativo Windows. Bien, entonces solamente habilito esto. Entonces yo ya puedo tener como yo ya tengo habilitado en el http-conf para que configure Apache, PHP. Entonces, y mi ruta, voy a iniciar de nuevo Apache, no recuerdo. Voy a volver a reiniciar Apache. Aquí porque no entré con sudo, bueno, ahí ya está corriendo. Y vuelvo a darle localhost 8080. Bien. Entonces ya tenemos y voy a crear aquí, del directorio raíz, voy a crear un index, ¿sí? Y esta vez voy a crear un index.php. Entonces me voy a este directorio, voy a cerrar esto por ahora y ya voy a ver los mensajes que creo que me están preguntando y voy a abrir repositorios, que es esto por default, lo que abre todos los directorios. Y voy a crear un index.html. Entonces voy a decirle que voy a crear un archivo aquí directamente. Le voy a decir que voy a crear un index.html. Entonces, en el index.php, para iniciar un archivo PHP, yo debo colocar la siguiente estructura, ¿sí? Debo colocar que voy a iniciar un archivo PHP y debo finalizar con este comando, ¿sí? Y dentro de todo este espacio, aquí es donde coloco todo el código en PHP. Programar PHP es como programar si fuera lenguaje C, ¿sí? Lenguaje C++, lenguaje C. Entonces, aquí, por ejemplo, el famoso prim.
yo le puedo decir print, ¿sí? Hola mundo, finaliza con punto y coma, ¿sí? Puedo declarar una variable, la declaración más de, puedo asignar valores a la variable, igual que en JavaScript, uno no asigna los tipos de las variables, no le dice de qué tipo es, sino de una vez lo asigna. Entonces yo voy a decirle saludo y le voy a asignar que saludo, automáticamente él toma como si fuera un string y le voy a decir hola mundo, ¿sí? Y aquí voy a imprimir la variable saludo, ¿sí? Es solamente eso lo que voy a hacer. Entonces aquí ya vengo y cuando por default, como es el index.php, le hemos dicho en http-conf que lea el index.html o el index.php. En este caso había un index.php, entonces por default cuando lea localhost 8080 lo que va a leer es el hola mundo y ya no va a ver la estructura de archivos que veíamos, ¿sí? Porque lo veía anteriormente porque no había un index.html o un index.php. Sí, con PHP 8, digamos que aquí en backend vamos a cambiar vamos a ver luego cómo lograr frontend backend utilizando PHP, luego saltamos a Node.js, que también es otra de las cosas, pero con Node.js es lo mismo, desde servidor hay que estar corriendo un servidor Node.js y se programa con TypeScript, Node.js, es JavaScript. Pero sí, la idea es que tengan la última versión de PHP, es mucho mejor. Bien, hay otra cosa que mencionó Gonzalo. Existe otra aplicación que básicamente se llama SAM. Se llama así. SAM. SAM no es un servidor. SAM es como un paquete de aplicación que simula tener un servidor, porque cuando usted instala SAM, usted puede dar inicio a Apache, a MySQL y PHP. Pero usted no tiene que, digamos, entrar al http-conf, entrar al php-ini, no tiene nada que hacer de eso. ¿Sí? Entonces, esta, digamos, puede también instalarse. El MySQL es muy parecido al MariaDB, que es otra base de datos, ¿sí? Es muy parecido. Esta tiene una interfase gráfica dentro del PHP-MyAdmin para entrar a la base de datos. Es más, el PHP-MyAdmin tiene una interfaz gráfica de la base de datos mucho más fácil que Postgres. Postgres es demasiado complicado visualmente, o sea, para crear una base de datos. Yo tengo aquí la base de datos prueba, ¿sí? Y debo entrar a configurar, por ejemplo, esta es prueba, y en los esquemas, en tables, yo configuro, yo creo un usuario, una tabla, perdón, que se llama usuario, y creé unas restricciones dentro de esta, creé que había un primary key. Cuando llamo a la tabla, vamos a decirle query tool, y vamos a crear un select from, se llama usuario. Si no mal recuerdo, debo hacerlo con comilla doble. Porque si no lo hago con comilla doble, ¿sí? Si lo hago así, me va a generar error, ¿sí? Me va a generar un error, ¿sí? Entonces, tal cual como estamos haciendo las consultas, de esa misma manera habría que hacerlas con PHP, ¿sí? Entonces, aquí Postgres, también aquí va la pregunta, ¿ya han trabajado ustedes con Postgres? Vale. Eso es lo que quería saber. Vale, o sea, es decir, no han visto taller de bases de datos. Bien, igual les mostraré cómo se interactúa con Postgres porque realmente es mucho más intuitivo lo que es trabajarlo con MySQL. Pero es bueno porque igual en taller de base de datos luego van a tener que trabajar con Postgres.
Bueno, en este caso, lo mismo, este es un cliente de base de datos. Yo tengo aquí una tabla muy sencilla, ¿sí? En esta tabla, las columnas que yo he creado, ¿sí? Entremos aquí. Estas son las propiedades de la tabla. Yo tengo unas columnas que he creado que son email, clave y el ID, ¿sí? Y este es entero, la clave es texto, uno lo va asignando. Este es el email tipo texto. Y he creado una, digamos, un primary key para el campo ID, ¿sí? Eso es lo único que he hecho. He creado esto, no he creado nada más de relaciones entre tablas, ¿sí? Solamente una tabla muy sencilla. Ya luego profundizaremos en esas, digamos, relaciones que hay de tablas. En este caso, estamos haciendo una consulta. Entonces, una consulta, que es un query. Entonces, una consulta SQL es solamente tráigame todos los registros que tenga en la tabla usuario. Entonces, en Postgres, para hacer esta consulta es de esta manera. Luego vamos a hacer una comparación entre Postgres y MySQL, ¿sí? Entonces, mi interés por ahora no es profundizar en la base de datos. Entonces, vamos a hacer, en este caso, sigamos con PHP, ¿sí? ¿Cómo podemos conectarnos a Postgres directamente con PHP? ¿Sí? Porque ese es el propósito del objetivo de PHP. Entonces, en este caso, vamos a la página de PHP, donde habíamos quedado, y hay algo que se llama PGConnect, ¿sí? Que es una clase, ¿sí? Dentro de PHP también pueden configurar, hay diferentes, o sea, la documentación está completa y pueden decir lenguaje español. Y este básicamente lo que hace es conectarme a la base de datos. Entonces yo lo primero que debo hacer es conectarme a la base de datos. Y no siempre se trabaja. Por ejemplo, para trabajar conexiones con PHP con Postgres es PGConnect. Pero para trabajar con MySQL, la conexión se llama MySQLi, ¿sí? Entonces cambian las clases. Entonces, dependiendo de la base de datos, cambian las clases para conectarse con PHP. Entonces, en este caso, yo necesito PGConnect. Entonces, lo que me dice aquí, me dice PGConnect para usted hacer la conexión. En la parte de abajo explica los parámetros. La documentación está muy completa y en la parte de abajo siempre dan un ejemplo. En este caso me está diciendo que para defino una variable, en este caso lo que devuelve esto es un true o un false. ¿Sí? True si me conecté, false si no me conecté. Entonces aquí voy a conectarme a la base de datos. Debo enviarle el host, que casi siempre por default, tanto MySQL como Postgre, es localhost, ¿sí? Y nuestro servidor se llama localhost. El puerto no es necesario colocarlo. El DB name es el nombre de la base de datos. En este caso, mi base de datos que yo creé es esta que se llama prueba. Por default, Postgres carga o tiene esta base de datos que se llama Postgres. El mío se llama prueba. Y usuario y password es el usuario para entrar a esa base de datos. Entonces, esos usuarios normalmente se encuentran aquí. Entonces, hay un usuario por default que es Postgres y este es el usuario Sandra Cano que yo creé, ¿sí? Entonces, normalmente también uno cuando crea, digamos, las conexiones desde el lado de backend, nunca puede dejar que sea en MySQL es el root por default. Entonces, uno nunca debe dejar que sea el root o el Postgres que vienen por default, el usuario en la base de datos, sino que hay que crear un usuario otorgándole unos permisos, ¿sí? Y eso es para darle, digamos, seguridad, en la parte de seguridad desde el lado de backend. Entonces, en esta parte, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar toda esta línea y vamos a hacer la conexión. Entonces, aquí ya voy a quitar los comentarios aquí. Son igual como en Java, ¿sí? Puedo comentar o puedo comentar una sola línea.
También puedo hacer eso. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo voy a conectar, voy a llamarlo CON como un objeto de conexión. Voy a colocar aquí que aquí se llama localhost. Voy a quitar esto. Voy a decirle que este se llama prueba, que el usuario se llama Sandra Cano y que mi password es un password bien difícil. 1, 2, 3, 4. Entonces, ahí ya estoy haciendo, digamos, ya estoy conectándome a la base de datos. Entonces, si vemos acá, también puedo crear de otra manera, que ahí lo muestran, que puedo crear como el string y luego pasárselo directamente, ¿sí? Eso también lo puedo hacer, ¿sí? En este caso, entonces, lo que voy a hacer es conectarme y vamos a mirar qué nos devuelve. Voy a decir, bueno, el echo también funciona igual como el prim, ¿sí? En PHP. Entonces, uno puede decirle echo o hecho, CON y punto y coma. Recuerden, siempre con punto y coma. Antes de que se me olvide, como ya estamos empezando a trabajar con PHP, yo también en Visual Studio Code puedo instalar una extensión para trabajar la manera de, si ustedes ven, me reconoce, ¿sí? Y me completa. Entonces, esta manera, hay un módulo y este módulo se llama el PHP IntelliSense, ¿sí? Entonces, lo que hace ese es autocompletar, ¿sí? Y está lo que son sentencias de PHP, ¿sí? Entonces, este módulo es muy bueno en caso de que uno no conozca o no recuerde todos los comandos, ¿sí? Entonces, esa es una extensión. Entonces, aquí yo ya tengo, entonces vamos a correr, voy a ir de nuevo acá y voy a correr. Entonces, ahí me está diciendo, por ejemplo, me está diciendo que no puede trasladar el nombre localhost. Es localhost. Vamos de nuevo. Entonces, ahí que ya me está haciendo la conexión, ¿sí? Voy a colocarle, vamos a ver si esto es un objeto. Bardun me eco. Es una función que lo que hace es imprimirme, si esto es un arreglo, toda la estructura. Sí, básicamente ahí viene toda la estructura. Voy a quitar esto. Y vamos a mirar cómo podernos conectar. Ya nos conectamos a la base de datos, ¿sí? Entonces voy de nuevo. Espérenme, iba a ir al chat. Ok. Voy a ir de nuevo acá y ya nos conectamos lo que es a la base de datos. Entonces, miren que también hay otras funciones que dice, por ejemplo, esta otra que no solamente es el PG Connect, sino que está también el PGP Connect, que dice que abre una conexión persistente a Postgres. Y está el PG Connect Close, es decir, que una vez que yo lo abra, también debería cerrarla, ¿sí? PG Connect Close. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se abre y quedan conexiones abiertas o sesiones abiertas si el cliente se está conectando, pero nunca se están cerrando, ¿sí? Entonces, eso también estamos abriendo y cerrando la base de datos, la conexión. Esta es otra que de la misma manera, si se quiere trabajar, aquí explican cuánto, ¿sí? Explican pues toda la estructura a trabajarse. Y esto solamente abre una conexión. Entonces, aquí dice los parámetros. También dice, creo que me está intentando ingresar, sí. También dice qué valores devuelve. Entonces, por ejemplo, el recurso de conexión Postgres SQL en caso exitoso, false en caso de fallo. Entonces, cuando no se logra conectar, voy a decir que este usuario es prueba 1 y no existe, que la base de datos es prueba 1 y no existe. Y voy a hacer algo. Voy a imprimir con
según lo que está diciendo, debe devolver un false si no logra la conexión. Entonces, él solamente dice no existe, es decir, puede devolver un error si yo no coloco nada para, digamos, que haga esto. Entonces, debo validarlo, ¿sí? Estos errores usualmente, luego vamos a ver, deben no visualizarse, que a veces cuando uno entra, ¿sí? En las páginas de los servidores, estos errores aparecen, ¿sí? Y uno no le debe mostrar esos errores al cliente porque si ustedes ven, le está diciendo fatal error y le está diciendo la ruta, le está diciendo todo, ¿sí? Entonces, tampoco es seguro mostrar esa parte, ¿sí? Entonces, luego vamos a ver cómo se pueden deshabilitar, digamos, esos errores se pueden, que se guarden en un lot, y uno puede deshabilitar que no se visualicen a través de esta parte, ¿sí? Entonces, en este error, básicamente me está diciendo la base de datos no logra conectarse, ¿sí? O sea que es false en este caso, ¿sí? Ya, digamos, podemos, digamos, en este caso, aquí ya está para poder hacer un query, ¿sí? También está. Entonces, para hacer un query, ¿qué debemos hacer? Debemos, una vez se ha hecho la conexión, esto es uno simple, debemos pasarle lo que es el objeto de conexión junto con la consulta. Entonces, por ejemplo, aquí, yo voy a cambiar esto, ahora vemos la validación. Yo voy a colocarle, voy a volver a copiar esta línea. Y voy a colocarle aquí PG Query, el objeto de conexión se llama con, y voy a decirle que se conecte a mi tabla usuario, ¿sí? Voy a decirle simplemente eso. Entonces, para poder, él se conecta con este query, es usuario, ¿sí? Y debe ser la misma consulta que hicimos en Postgres. Entonces, en Postgres, si ustedes recuerdan, nosotros hicimos esta consulta teniendo la tabla, el nombre de la tabla con doble comillas. Entonces, aquí yo debo tenerla con doble comillas para que no me genere error porque hay doble comillas dentro de un doble comillas, ¿sí? Podemos colocar este carácter, ¿sí? Entonces, al colocar estos dos contra slash, lo que va a hacer es que yo pueda hacer uso del doble comillas dentro de los dobles comillas. Entonces, yo ya tengo aquí, aquí creo que me equivoqué, era este, así. Ahí, vamos a ver si ahí me lo dejas, es al final y al inicio. Vamos a ver, sí. Entonces ahí yo ya tengo este, es un resultado simplemente, resultado, ¿sí? Es la conexión, pero básicamente esto es como si fuera un cursor o un objeto donde me va a traer todos los registros de conexión de la tabla usuario, es decir, todos los registros con los campos, etcétera. Entonces, para leer cada uno, ¿sí? Yo debo hacer uso de esto que se llama el PG Fetch All, ¿sí? Entonces voy a colocar esto tal cual está aquí para que podamos mirar qué es lo que imprime y voy a colocarlo acá. Entonces acá lo que estoy trayendo es como si fuera un arreglo. Si ustedes ven, es un arreglo prácticamente. Y en cada arreglo, entonces yo tengo los nombres de los campos que son email, ¿sí? El valor, el campo clave y el valor y el ID, ¿sí? Entonces, para leer este PG false, si no sé cómo hacerlo, estoy haciendo tal cual para que miren que PHP tiene, digamos, toda la documentación. Entonces voy a decir a PG fetch all, que es lo que hace. Entonces tiene, digamos, es una clase que tiene las funciones de obtener todas las filas del resultado como un array, ¿sí? Y básicamente si yo quiero hacer el recorrido de ella, puede ser con un for each, ¿sí? O puede ser básicamente, ¿sí?
imprimiendo cada registro. Entonces, en este caso, aquí estamos haciendo. Entonces, en este caso, yo puedo decirle, qué sé yo, datos, ¿sí? Y para leer cada dato, entonces yo puedo decirle datos, midiendo la estructura como vino. Entonces puede decirle el dato 0. Sí, vamos a decirle email, a ver si nos lo imprime, viene como un arreglo. Aquí es el dato 0, perdón, y como un arreglo, ¿sí? ¿Por qué? Lo tengo aquí, tengo en las dos pantallas para no ver. Aquí me está diciendo que viene un arreglo primero, ¿dónde está en la posición 0? Es decir, un arreglo dentro de otro arreglo. Entonces, en la posición 0 viene otro arreglo de elementos y este arreglo de elementos son el registro de todas las columnas, es decir, un arreglo de 3 elementos donde está email con tal valor, clave con tal valor y el ID 123. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo voy a imprimir, para concatenar en PHP es con punto. ¿Sí? Y le voy a dar un espacio o una raya y voy a decirle datos 0 y voy a imprimir el siguiente, que el siguiente campo es clave. ¿Sí? Y el ID, voy a colocarlo aquí de primerito, datos 0 ID. Y lo mismo con punto. Eso es para concatenar, voy separando cada uno. ¿Sí? Este es el ID, este es el correo electrónico, 2 puntos, punto, ¿sí? Porque estoy concatenando. Y este es lo que es la clave. Bien. Entonces acá ya tengo cada uno de los valores concatenados. Acá me faltó dar un espacio en este valor. ¿Sí? Entonces ya tengo concatenado cada uno, pues tengo concatenado lo que es el ID, el correo, y ya hice, o sea, ya traje, digamos, un CELI que es un query. ¿Sí? Entonces, esta es una simple, digamos, conexión de PHP a la base de datos. Ya para finalizar, aquí, por ejemplo, para yo validar esta parte, entonces normalmente la conexión de la base de datos, antes uno no debe colocarlo así, luego vamos a ver cómo las buenas prácticas. Normalmente hay que colocar esta sentencia que aparece acá, es muy recomendable. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo básicamente, como él devuelve un falso, ¿sí? Si no se logra la conexión, entonces un falso con un negado, esto es un negado, es un verdadero y viene acá. Entonces dice no se logra la conexión y este ETSI lo que hace es que ya no siga corriendo lo que viene debajo, después de esta línea, ¿sí? Sino que termine ya como quien dice la ejecución de todo, ¿sí? Entonces en este lado voy a hacer la prueba, coloco prueba 1 y voy a correrlo. Entonces debo tener algo mal que no logra en la configuración, que no está logrando llegar a esta parte. Sí, debo tener algo mal en la configuración del PHP-IN, que no logra hacer esta parte, que es no, o sea, así digamos no logra la conexión. A ver, vamos a colocar prueba 1, sino que el usuario sea otro diferente. No, vuelve a hacerlo. Bueno, dejémoslo comentado. Luego lo miramos, que eso es básicamente el PHP-IN y que debo validar algo, ¿sí? Que son las validaciones, para que nos muestre esta parte. Bien, entonces ya vemos que desde PHP es, digamos, el puente intermedio para poderse conectar a la base de datos.
¿sí? Entonces, en este caso, digamos, la idea que estamos trabajando aquí es una arquitectura cliente-servidor, que lo que les decía, varios clientes pueden acceder si yo tengo una red local, es decir, si tengo otro equipo, si tengo el dispositivo móvil, yo puedo decirle localhost, ¿sí? Y puede conectarse directamente si yo lo tengo todo a través de una red local, ¿sí? Con el mismo, ¿cómo lo tengo a través de la red local? Con el router que tiene básicamente los servicios de internet, que es un router, y yo los tengo conectados ahí, entonces ahí tengo un servidor local. Entonces al entrar al localhost desde el dispositivo móvil, ya estoy accediendo desde otro dispositivo móvil a mi servidor, ¿sí? Y otro computador acceden a él y ya tengo, digamos, una arquitectura cliente-servidor. No siempre no siempre el servidor, hay un solo servidor. Yo puedo tener un solo servidor para la base de datos, otro servidor donde solamente sea el servidor web, donde tiene lo que son archivos HTML, archivos CSS, archivos JavaScript, ¿sí? Y dependiendo de la arquitectura, que eso también es, en este caso, la responsabilidad de que va a ser el arquitecto de software, que también hay un cargo. En esa parte es el responsable de mirar también desde el lado del servidor web, cómo construir, digamos, toda esa arquitectura software. Bien, esto voy a suspender. No sé si tienen algunas preguntas.